El Dios del Antiguo Testamento inició su pacto con Abraham y prometió hacer de los descendientes de Abraham una nación santa. Y hoy, 3 milenios después que el Dios del Antiguo Testamento hiciera aquella promesa, los predicadores del judeocristianismo están convencidos que el Dios del Antiguo Testamento cumplió con aquella promesa, porque todos los predicadores testifican en sus iglesias que el pueblo de Israel es un pueblo de santos, pero eso no lo testifican porque lo hayan comprobado con las Escrituras, porque lo que testifican las Escrituras es que el Dios del Antiguo Pacto hizo todo lo contrario a lo que había prometido. Con eso se puede comprender que los pastores de las iglesias no predican basados en los testimonios que entregan las Escrituras, sino basados en lo que dice el Dios de ellos. O sea que los predicadores cristianos creen ciegamente en todo lo que dice el Dios del Antiguo Pacto. Por eso ni siquiera se han tomado la molestia de confirmar con las Escrituras si aquello de la santidad del pueblo de Israel es verdad. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es un pacto para conformar un reino de sacerdotes santos con los que den oído a la voz del Dios que le habló a Moisés en el monte Sinaí. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Según este testimonio, la santificación del pueblo consistía en lavar las ropas que los vestían. O sea que esta es una santificación hecha con agua y jabón. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este Dios le respondía a Moisés con voz tronante, y esta es una información que pasan por alto los predicadores de las iglesias, porque Jesús de Nazaret dijo que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz. Mateo 5:37, habla Jesús de Nazaret: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Con esto queda inmensamente claro que a quien no le creen ciegamente los predicadores de las iglesias es a Jesús de Nazaret, porque si le creyeran a Jesús de Nazaret, entonces no aceptarían como Padre de Jesús a aquel supuesto Dios que hablaba con voz tronante en el monte Sinaí. Y esta es una prueba irrefutable que el Dios del Antiguo Pacto que hablaba con voz tronante no es el Padre que envió a Jesús con su nuevo pacto, porque el Padre que envió a Jesús nadie le ha escuchado su voz. Pero eso no quiere decir que existan dos dioses diferentes. Eso lo que significa es que aquel Dios que hablaba con voz tronante en el monte Sinaí es un falso Dios, porque Jesús también dejó muy claro que existe un solo Dios. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si Jesús dijo que Dios es uno solo y que nunca nadie le ha escuchado su voz, es porque aquel Dios que estableció el antiguo pacto y que hablaba con vosotros ante el monte Sinaí es un falso Dios. Y si aquel es un falso Dios, entonces también es falso su pacto, y falsas todas sus promesas, y falso también es aquel Abraham, y falso también será todo lo que descienda de él. Y entonces aquel antiguo pacto no era más que un inmenso engaño tramado por el falso Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en lugar de santos, en lo que convirtió el falso Dios a quienes obedecieron a su voz fue en despiadados criminales que mataban sin compasión pueblos enteros. Josué 11:14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Era el falso Dios del Antiguo Testamento quien los mandaba a robar y a matar los habitantes de ciudades enteras, y les exigía que no dejaran a ninguno con vida. Y estos testimonios pasan inadvertidos para los muertos del entendimiento que predican en las iglesias. También el falso Dios del Antiguo Pacto les ordenaba vengarse cometiendo horrorosas matanzas, donde violaban niñas y destruían todo a su paso. Y todo esto lo hacían porque a eso los mandaba el falso Dios que les había prometido convertirlos en santos. Presten mucha atención.
Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Ejecutar venganzas era lo que tenían que obedecerle al falso Dios los que supuestamente se estaban convirtiendo en santos. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Esto era lo que hacía el pueblo de Israel cuando prestaba su oído a la voz del falso Dios del antiguo pacto. Y por eso aquello de hacer un reino de sacerdotes y gente santa con quienes oyeran a su voz como lo prometió el falso Dios del Antiguo Testamento es un inmenso engaño, porque ejecutando venganzas y matando personas ninguno podrá convertirse en santo jamás. Versículo 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron sus ciudades, aldeas y habitaciones. Esto era lo que les ordenaba el falso Dios del Antiguo Testamento a los hijos de Israel para convertirlos en sacerdotes santos. Este es el inmenso engaño que no pueden comprender los entenebrecidos predicadores de las iglesias, que aunque las escrituras griten que el falso Dios solo les ordenaba cometer atrocidades al pueblo de Israel, ellos están convencidos que aquel criminal pueblo es un pueblo santo, como si los santos se formaran tomando venganzas, robando y matando personas. Versículo 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Mataron también a los varoncitos con sus mamás, porque sus mamás eran las mujeres que ya habían conocido varón, y a las niñas las dejaban con vida no porque fueran compasivos con ellas, sino para cometer con ellas la peor monstruosidad de la que dan testimonio las escrituras. Versículo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. El botín que habían hecho era lo que habían robado después de matar a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los varoncitos del pueblo de los madianitas, y las niñas vírgenes hacían parte de aquel macabro botín. Versículo 35. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Si 32,000 niñas hacían parte de aquel botín, entonces imagínense la magnitud del genocidio que había cometido el pueblo de Israel por órdenes del despiadado demonio que hizo el antiguo pacto con ellos, haciéndoles creer que era Dios. Entre las 32,000 vírgenes había niñas de muy corta edad que aquel falso y depravado Dios repartía entre su pueblo criminal para que abusaran de ellas sexualmente antes de matarlas. Abran muy bien sus oídos para que comprendan la monstruosidad que cometían con las niñas doncellas que dejaban con vida después de cometer los genocidios ordenados por el monstruo desalmado que en las iglesias cristianas adoran como Dios. Jueces 5:30. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Todas las niñas que tomaban cautivas en los genocidios eran consideradas enemigas del abominable falso Dios que adoran en las iglesias, y se las repartían de a una o de a dos de acuerdo con sus vestiduras, y las violaban hasta matarlas, porque esas eran las órdenes que recibían del falso Dios que les había prometido convertirlos en santos. Entonces que me digan los entenebrecidos predicadores de las iglesias por dónde le ven la santidad a este horroroso pueblo de asesinos y violadores. Matarlas. Eso es lo que son los predicadores cristianos, muertos abominables que predican ciegamente lo que el falso Dios promete. Y lo que más indigna es saber que las feligresías del Cristo están en manos de aquellos muertos satánicos que predican como Padre de Jesús de Nazaret al criminal más despiadado de las Escrituras, como si Jesús hubiese dicho que el Padre que lo envió era el criminal más despreciable que existe en el universo. Como si Jesús hubiese dicho que el Padre que lo envió era un repugnante que pedía sacrificios de niñas mediante violación, como lo pide aquel monstruo criminal que se hizo pasar por Dios para establecer un falso pacto con el cual mantiene engañados a quienes no buscan la verdad en las Escrituras, porque en las Escrituras está suficientemente claro que lo que hizo el falso Dios con el pueblo de Israel fue conformar con ellos un horroroso pueblo criminal con el cual llenaría de temor y de espanto todos los pueblos debajo del cielo. Deuteronomio 2:25.
Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Son las escrituras las que dan testimonio del engaño del antiguo pacto, porque el falso Dios jamás tuvo ni siquiera la más mínima intención de conformar un reino de gente santa, sino un reino de criminales que en su nombre aterrorizara toda la tierra. Deuteronomio 11:25. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Con esto cualquier persona, aunque tenga poca inteligencia, podrá comprender que el falso Dios del Antiguo Testamento convirtió en despiadados criminales al pueblo que había prometido convertir en santos. Y con esto queda al descubierto que los entenebrecidos predicadores cristianos que ladran desde sus satánicos púlpitos que el pueblo de Israel es un pueblo santo, solo están predicando basura, porque por todas partes del Antiguo Testamento se testifica que el falso Dios, asesino del Antiguo Testamento, lo único que hizo con el pueblo de Israel fue enseñarles a matar. Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negueo, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Si el pueblo de Israel mataba todo lo que tuviera vida en los otros pueblos, era porque así se lo ordenaba el falso Dios asesino que hizo el antiguo pacto con ellos. Y ninguno se podía negar a cumplir las órdenes de robar y de matar, porque aquel Dios asesino del antiguo pacto le daba órdenes a Josué de matar a quienes se negaran a participar de los genocidios que él les ordenaba. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Tenían que cometer genocidio sí o sí, tenían que robar sí o sí, tenían que violar las niñas vírgenes sí o sí, porque esas eran las atroces órdenes que los obligaba a cumplir el monstruo criminal que adoran y hacen adorar como Dios los entenebrecidos predicadores de las iglesias. Y si hoy las feligresías del Cristo están adorando al falso Dios asesino que estableció el criminal antiguo pacto, ordenando matar todo lo que tenía vida en otros pueblos, es porque estas feligresías están siendo engañadas por los predicadores muertos en el entendimiento, que no han podido comprender que el antiguo pacto es un pacto con el diablo. Y todo aquel que acepte como Dios al falso Dios asesino del antiguo pacto está rechazando la sangre del sacrificio que derramó Jesús de Nazaret para sellar el nuevo pacto. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto que trajo Jesús de Nazaret no es para convertir en santo a ninguno, sino para que quienes lo acepten puedan obtener la remisión de los pecados. Y lo primero que tiene que hacer quien quiera conseguir perdón por sus pecados es arrepentirse de haber creído en el criminal antiguo pacto. Por eso cuando Jesús empezó su ministerio, lo hizo pidiendo que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los que creyeran en el Evangelio que traía Jesús tenían que arrepentirse de haber creído en lo que antes creían, porque el Evangelio del reino que traía Jesús era totalmente contrario a todo lo que el pueblo de Israel había recibido del Dios del antiguo pacto. Pues el Dios del antiguo pacto había mandado devolver golpe por golpe, pero Jesús en el nuevo pacto pide poner la otra mejilla en lugar de devolver golpe por golpe. El Dios del antiguo pacto había mandado matar a los enemigos, pero Jesús en el nuevo pacto pide amar a los enemigos. El Dios del antiguo pacto pide juramentos en su nombre, pero Jesús en el nuevo pacto pide no jurar de ninguna manera. Por eso los judíos que aceptaban el nuevo pacto traído por Jesús tenían que arrepentirse de creer en el antiguo pacto que antes habían recibido por medio de Moisés. Y también por eso los que predican los dos pactos como uno solo es porque están rotundamente muertos en el espíritu, porque quien permanezca en el antiguo está rechazando el nuevo, y quien acepte el nuevo se tiene que apartar del antiguo, pues es totalmente imposible permanecer en los dos pactos. Jesús en el nuevo pacto pidió que se amaran los unos a los otros. Juan 13:34 habla Jesús de Nazaret: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Pero el falso Dios del antiguo pacto pidió que se mataran los unos a los otros. Éxodo 32:27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente.
El horroroso y falso Dios del antiguo pacto pide que se maten los unos a los otros. Y eso es lo contrario a lo que pide Jesús de Nazaret del nuevo pacto. Y entonces quienes continúen adorando al falso Dios del antiguo pacto es porque están confirmando el antiguo pacto donde se ordenó que se mataran los unos a los otros. Y con eso están rechazando el nuevo pacto donde Jesús de Nazaret pide amarse los unos a los otros. Por eso el judeocristianismo es imposible de ser, porque el judeocristianismo es la unión de los dos pactos. Y entonces los predicadores del judeocristianismo son los muertos en el entendimiento más grandes que existen en la historia de la humanidad. El falso Dios del antiguo pacto pide que juren en su nombre. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero Jesús pidió en el nuevo pacto no jurar de ninguna manera. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Jesús de Nazaret en el nuevo pacto pide todo lo contrario a lo que pide el falso Dios del antiguo pacto, y por eso las feligresías tienen que decidir cuál de los dos pactos es el que van a obedecer, porque en el antiguo pacto se pide jurar y en el nuevo pacto se pide no jurar de ninguna manera. Entonces quienes acepten como Dios al falso Dios que ordenó jurar es porque no aceptan lo que pide Jesús de Nazaret en el nuevo pacto, donde pide no jurar de ninguna manera. También en el antiguo pacto se estableció el ojo por ojo y devolver golpe por golpe y quemadura por quemadura. Éxodo 21:23. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Tomar venganza siempre es lo que pide el espantoso falso Dios del antiguo pacto. Pero Jesús de Nazaret con el nuevo pacto rechazó el ojo por ojo y el diente por diente que había establecido el falso Dios del antiguo pacto. Mateo 5:38. Habla Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús de Nazaret contradijo con el nuevo pacto todo lo que había establecido el falso Dios en el antiguo pacto. Y entonces los que adoran al falso Dios que impuso el golpe por golpe son los que rechazan a Jesús de Nazaret junto con su nuevo pacto donde pide poner la otra mejilla. El falso Dios del antiguo pacto ordenó perseguir a los enemigos hasta matarlos. Levítico 26:7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. Pero Jesús de Nazaret en el nuevo pacto, contradiciendo claramente al falso Dios del antiguo pacto, pidió todo lo contrario. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos lo que pide es amar a los enemigos, y por eso los que predican al Dios del antiguo pacto como si fuera el Padre que está en los cielos es porque no tienen neuronas y mucho menos entendimiento. Y aquellos descerebrados son los que no permiten que las feligresías del Cristo confirmen el nuevo pacto con Jesús de Nazaret. Esos son los que cierran el reino de los cielos delante de las personas. Esos muertos en el espíritu hacen lo mismo que hacían los escribas y fariseos que tanto despreció Jesús de Nazaret. Mateo 23:13. Habla Jesús de Nazaret. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Así era como Jesús trataba a los predicadores del antiguo pacto. Y eso es lo mismo que siente Jesús de Nazaret por los predicadores de hoy, sencillamente porque los predicadores de hoy predican lo mismo y al mismo falso Dios del antiguo pacto que predicaban los escribas y fariseos. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijos para el infierno es lo único que producen en los templos y en las iglesias donde se predica el abominable judeocristianismo, donde juntaron a Dios con el diablo. Esto es lo que hace todo el ejército de predicadores que hoy obligan a las feligresías del Cristo a confirmar el criminal antiguo pacto que estableció en este mundo el diablo que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis
es lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Esto es lo que hacen los predicadores judeocristianos, que se muestran horrorizados porque Herodes ordenó la muerte de los inocentes, pero se arrodillan ante el diablo asesino que ordenó matar a todos los varoncitos entre los niños y que también ordenó que violaran hasta la muerte las 32,000 vírgenes que tomaron como botín en la venganza que el falso y despreciable Dios que ellos predican ordenó contra los madianitas. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es lo que son los predicadores judeocristianos. Por fuera aparentan estar de acuerdo con el nuevo pacto de amor y de perdón que trajo Jesús de Nazaret, pero por dentro están llenos de inmundicia, porque el Dios que llevan por dentro estos entenebrecidos predicadores es el mismo diablo que predicaban como Dios los escribas y fariseos, y que estableció su tenebroso antiguo pacto obligando al pueblo de Israel a matar, a robar, a tomar venganzas, a violar niñas hasta matarlas, a destruir los pueblos por donde pasaban, y un sinnúmero de inmundicias que pasan inadvertidas para los sepulcros blanqueados que predican en las espantosas iglesias. Ha llegado la hora de pedirles cuenta a estos malignos ladrones que, al igual que su falso Dios, engañan a las feligresías para poder estafarlos, obligándolos a pagar un sucio diezmo que para lo único que sirve es para mantener al diablo como Dios. Todo lo que prometió el falso Dios lo creen ciegamente los abominables predicadores cristianos, pero a quien no le creen estos hijos del diablo es a Jesús de Nazaret, y esa misma incredulidad se la transmiten a las feligresías del Cristo, impidiéndoles conseguir la vida eterna y convirtiéndolos en hijos del infierno. Lucas 12:4. Habla Jesús de Nazaret. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Eso es lo que hacen los predicadores cristianos. Quitan a las feligresías del Cristo la posibilidad de tener la vida eterna porque no le creen a Jesús el Cristo, pero sí le creen al diablo que estableció el antiguo pacto, y por eso lo que forman en sus iglesias son hijos para el infierno. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que las iglesias cristianas solo producen hijos para el infierno, pues gracias a la labor de estas detestables iglesias, las feligresías del Cristo permanecen en un pacto con el diablo. Es hora de sacar a la luz todas las inmundicias que predican en las iglesias, pues en estas siniestras sinagogas de Satanás no solo adoran al diablo como si fuera Dios, sino que también veneran a un pueblo de violadores asesinos como pueblo santo de Dios, como si Dios premiara a los violadores, como si Dios consintiera a los ladrones, como si Dios fomentara a los asesinos, así como los fomenta el diablo asesino que predican como Dios en las iglesias. El mundo entero ha permanecido engañado por culpa de la predicación de las iglesias, y con eso queda inmensamente claro que los peores enemigos de Jesús de Nazaret son los predicadores cristianos, porque a quien le sirven estos malhechores es al espantoso diablo asesino del antiguo pacto que predican como Dios en sus inmundas iglesias. Son los predicadores cristianos los que pisotean el nuevo pacto, son los predicadores cristianos los que desprecian la sangre del sacrificio de Jesús, son los abominables predicadores cristianos los que impiden que las feligresías del Cristo confirmen el nuevo pacto, y por eso estos despreciables predicadores del diablo los vomitará Jesús de su boca, porque estos entenebrecidos predicadores ni son fieles a Jesús ni son fieles con su padre el diablo. Apocalipsis 3 versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También las feligresías del Cristo tendrán que vomitar desde lo más profundo de sus entrañas toda la inmundicia con la que se alimentan en las satánicas iglesias cristianas. El nuevo pacto no tuvo cabida en el primer mundo, pero cuando se funde el nuevo mundo, el nuevo pacto reinará. Y así tampoco los abominables predicadores cristianos tendrán cabida en el nuevo mundo que está próximo a fundarse. Los que tengan oído para oír, que oigan.